Bueno, vamos a resolver esta ecuación diferencial por el método de Bernoulli, como una ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces aquí podemos observar pues que para la variable dependiente y no es lineal, no tiene la forma lineal ni tampoco de Bernoulli, así que entonces vamos a escribir y' como de y de x y vamos a invertir la ecuación diferencial. Entonces si invertimos como el diferencial de x de y, entonces nos queda x cuadrado y más y a la 3 dividido entre x. Y podemos separar como x cuadrado y sobre x, que me quedaría x por y a la 3 dividido entre x. Entonces noten que esta ecuación diferencial la puedo escribir como una ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿cuál es la forma de Bernoulli? En variable dependiente x sería derivada de x respecto a y más una función que depende de y, de la variable independiente, en este caso y, por x igual a otra función que depende de y. Esa sería la forma lineal. Y si la multiplicamos por una potencia x a la n, entonces esta sería una forma de Bernoulli. Entonces vamos a identificar a ver cómo la podemos reescribir nuestra ecuación diferencial de esa forma. Entonces ya tengo el de x de y. Ahora aquí necesito una función que dependa de y multiplicada por x. Entonces sería este término. Aquí tengo el término x por y, entonces la función que depende de y sería y está multiplicada por x. Entonces este término que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces me quedaría menos xy, pero yo lo voy a escribir menos y por x, que sería menos y, la función p de y. Y en el lado derecho necesito dejar una función que dependa solo de y por una potencia de x. Entonces aquí tenemos la función que depende de y sería y al cubo y la potencia de x, este x a la 1 lo subimos al numerador como x a la menos 1. Entonces nos quedaría y a la 3 por x a la menos 1. Entonces, la ecuación de Bernoulli, en este caso, esta es una ecuación de Bernoulli, ecuación diferencial de Bernoulli, y para este caso tenemos que P de y es menos y, Q de y es y a la 3, y n que sería menos 1, que es la potencia de x. Entonces, la sustitución W igual a x a la 1 menos n, que sería menos menos 1, es decir, 1 más 1, 2, w igual a x al cuadrado, hace que esta ecuación diferencial se convierta en una ecuación lineal de primer orden. Entonces vamos a calcular su derivada. Entonces calculamos la derivada con respecto a y aquí la derivada de x cuadrado sería 2x por la derivada de x con respecto a y. Entonces, en la ecuación diferencial, nosotros solamente tenemos cuánto es de x de y. Nos faltaría multiplicar por 2x. Si yo multiplico por 2x toda la ecuación diferencial, me quedaría 2x por dx de y menos, aquí al multiplicar por 2x me quedaría menos 2y por x al cuadrado igual a y a la 3, y al multiplicar por 2x se me cancela la x y me quedaría 2y a la 3. Entonces, y esta ecuación que queda aquí, podemos ya cambiar las variables. En este caso
toda esta primera parte que tengo aquí, eso es la derivada de w respecto a y este término que tengo acá sería x al cuadrado, que sería w. Entonces me va a quedar una ecuación lineal. Esta sería derivada de w respecto a menos 2y por x cuadrado, que es w, y acá me queda 2y a la 3. Y esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal con variable dependiente w y variable independiente y. Entonces vamos a resolver esa ecuación diferencial. Entonces, para esta ecuación diferencial calculamos su factor integrante. ¿Quién es el factor integrante? En este caso tengo que tener en cuenta p de y, que es menos 2y. Entonces el factor integrante es mu por la exponencial de la integral de esa función p de y, que es menos 2y, con respecto a y. Y esto nos da e a la menos, y la integral de 2y es y cuadrado. Por lo tanto, el factor integrante es e a la menos y cuadrado. Entonces ya tengo el factor integrante, multiplico toda la ecuación diferencial por ese factor integrante, y eso me quedaría e a la menos y cuadrado menos 2y por w y por e a la menos y cuadrado igual a 2y a la 3 por e a la menos y cuadrado. La ecuación que está en el lado izquierdo es la derivada respecto a la variable independiente y del factor integrante, que es e a la menos y cuadrado, por la variable dependiente, que en nuestro caso es w. Y en el lado derecho tenemos la expresión 2y a la 3 por e a la menos y cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es integrar en ambos lados con respecto a y. Integramos aquí respecto a y, integramos el lado derecho respecto a y. En el lado izquierdo la integral de la derivada se me cancelan y me queda el factor integrante por la variable dependiente. Y en el lado derecho pues vamos a resolver esta integral. Para resolver esta integral la voy a reescribir de esta forma: y cuadrado por e a la menos y cuadrado, y este, como tenía 2y al cubo, aquí lo voy a multiplicar por 2y de y. Y entonces si nosotros hacemos una sustitución, por ejemplo tomamos z igual a, voy a tomarla de una vez con todo signo menos, igual a menos y cuadrado, entonces tengo que de z es menos 2y por dy. Es decir, que menos de z sería igual a 2y por dy. Entonces aquí si reemplazamos, esto me quedaría e a la menos y cuadrado por w igual y cuadrado. Noten que y cuadrado sería menos z. Entonces y cuadrado lo reemplazo por menos z, entonces me quedaría menos z, integral de menos z por e a la z, que ese es menos y cuadrado, y 2y de y, que ese es menos de z. Aquí este menos con este menos me da más, es decir que me queda la integral de z por e a la z de z. Y esta integral pues nosotros podríamos mirar a ver en nuestra tabla, a ver si la tenemos. Vamos a mirar integrales de tipo exponencial. Aquí tenemos integrales con e, y aquí la tenemos, ¿no? La integral de u por e a la u, la número 82, eso es u menos 1 factor de e elevado a la u. Entonces acá nos quedaría en este caso
nos queda z menos 1 factor de e a la z más c. Es decir, entonces que w sería igual a z menos 1 por e a la z dividido entre e a la menos y cuadrado. Este e a la menos y cuadrado pasa a dividir más c sobre e a la menos y cuadrado. Pero z vale e a la menos y cuadrado. Entonces vamos a reemplazar aquí y entonces nos quedaría z vale, dijimos que valía menos y cuadrado. Entonces queda menos y cuadrado menos 1 por e elevado a menos y cuadrado sobre e elevado a menos y cuadrado más c, y este e elevado a menos y cuadrado lo subo con exponente positivo. Entonces aquí podemos observar que se nos simplifica la exponencial y nos queda que w es igual a c por e a la y cuadrado menos y cuadrado menos 1. Pero w, recordemos arriba que w vale x al cuadrado. Entonces si reemplazamos aquí, entonces como w vale x al cuadrado, me queda c por e a la y cuadrado menos y cuadrado menos 1. Y esta sería la solución general. Esta que tenemos aquí sería la solución general a la ecuación diferencial. Pero nosotros tenemos unas condiciones iniciales. Tenemos la condición inicial que y de 0 es igual a 0. Entonces, como y de 0 es igual a 0, significa que x vale 0 y que y vale 0. Si reemplazamos eso en la ecuación inicial, nos quedaría que x vale 0, acá nos quedaría c por e a la 0, menos 0 menos 1. Esto nos indica que c valdría 1, para que se cumpla la igualdad. Y si ya tenemos que c vale 1, entonces podemos establecer, No. Sí. podemos establecer, ¿cierto?, la solución particular, ¿no? Sí, c vale 1, ¿cierto? Porque aquí me queda e a la 0 que es 1, y aquí me quedaría c menos 1 igual 0, de donde c vale 1. Por lo tanto, entonces la solución particular me quedaría x al cuadrado igual a e a la y cuadrado menos y cuadrado menos 1. Y esta que tenemos aquí señalada en color rojo sería la solución particular al problema de valor inicial.